Bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a hablar de este libro que se llama Una historia de magia, brujería y lo oculto u ocultismo. En este caso es un libro de la editorial DK, que generalmente se caracterizan por ser un compilado de autores los que crean estos libros. Sin embargo, este libro está coordinado por Susanna Lipscomb, que es una escritora, historiadora y una persona muy conocida en el ámbito de la historia, más que todo medieval, de la época Tudor en el Reino Unido, y que ha tratado de dar una visión muy objetiva de historia, no solamente de ver la magia, el ocultismo y todo lo demás como una persona que está, digamos, envuelta en ese mundo, sino que da una visión, digamos, un poco antropológica, explicando objetivamente cómo se han dado todas estas creencias. Pasemos a verlo. En este caso, la coordinadora, cuyo nombre es Susanna Lipscomb, sencillamente es una escritora que nació en Surrey, en el Reino Unido. Asistió a la Universidad de Oxford, de donde obtuvo su doctorado de filosofía, y posteriormente fue a varias universidades en East Anglia, en el College of Humanities y en la Universidad de Roehampton. En este caso es donde obtuvo en el 2019 su profesoría en historia. Ella es especializada en el siglo XVI, cubre varios tópicos religiosos, de género, políticos, sociales y psicológicos. Y también tiene su especialidad en hablar de lo que fueron las persecuciones de brujas. Ha trabajado con varios canales, Channel 5, More 4, ITV, BBC y también en NBC en los Estados Unidos. Es Fellow de la Royal Historical Society, de la Higher Education Academy y la Sociedad de Antiquaries. Además, es un trustee de la Mary Rose Trust. Como ven, es una persona que es extremadamente capacitada para escribir un libro acerca de historia y principalmente de lo que es el medioevo. Sin embargo, como les dije, su especialidad ha sido en libros que tienen que ver con la época del Tudor, de los Tudor. Por ejemplo, Boys of Nine, que habla de matrimonio, mujer y sexo en el mundo protestante del siglo XVI. The King is Dead, que habla de los días finales de Enrique VIII. Six Lives, que habla de las esposas de Enrique VIII. Y A Visitor Companion to Tudor England, que es un libro que es un compilado de sitios históricos y que puede hablarnos también de la vida diaria, costumbres y cultura de lo que es la Inglaterra de la época Tudor. También escribió otros libros acerca de Enrique VIII y se considera una persona experta en estos temas. Pasemos a ver el libro. Comienza haciendo un resumen de lo que es el libro. Dice: la magia es un tópico sobre el cual se dice bastante, pero es como neblina alrededor de un caldero de bruja. Eso quiere decir que hay muchas cosas que todavía se siguen creyendo mal, se siguen hablando en mal, y ni siquiera se ha descubierto un milésimo de lo que es todas las creencias sobrenaturales o espirituales. Introducción. Todas las personas que están relacionadas con la magia son consideradas una fantasía. En este libro se ha tratado de juntar un grupo de historiadores y algunos con formación antropológica para hablarnos acerca de la historia humana, de lo sobrenatural y
de cómo los rituales y hechizos fueron parte de las religiones antiguas. Para la mayoría de nosotros, el creer que las brujas, los magos y todo lo que son rituales y hechizos son una cosa de la niñez, pero sin embargo son parte de la humanidad desde el mero inicio. Para los estudios globales acerca del tema, DECA, que es la editora, ha tratado de juntar varios especialistas en temas de historia y de antropología, más que de lo que es personas formadas en cosas espirituales. Este libro va desde lo que es el medioevo hasta llegar a lo que es Wicca actualmente, pasando por el New Age y otras cosas, todo tratando de separar la fantasía de la realidad objetiva. Hay, digamos, cosas importantes que resaltar de este libro. Las ideas generales se considera que hay 3 cosas sobre las que gira este libro. Primero, que la magia da una sensación de poder sobre las cosas que no se podían explicar de otra forma, de una forma natural. Nuestros ancestros más tempranos trataban de explicar todos los fenómenos naturales y los sobrenaturales, y a pesar de que habían cosas como el nacimiento, la muerte, el clima y demás cosas, no los podían entender. Entonces es así que desarrollaron una creencia mágica. Segundo, las religiones han sido un reto para todas las tradiciones que tienen que ver con cosas espirituales. Sin embargo, ha sido muy diferente el approach, el abordaje que se le ha dado en la cultura occidental contra la cultura oriental. Principalmente el Islam ha sido muy diferente con relación al cristianismo. Y tercero, las religiones monoteístas están perdiendo su influencia. Es así que actualmente muchas cosas del pasado están volviendo. Vamos al primer principio. La magia implica una sensación de poder sobre lo que no se puede controlar. Como ya les mencioné, todos los fenómenos naturales que pueden ser de la realidad del sol, de la lluvia, la presencia de cualquier cambio en el ambiente o las cosas que sencillamente no son explicables de la naturaleza, se atribuían a cosas espirituales. Ya decía Plinio, la magia simplemente mantiene una conexión emocional que toma una buena parte de la humanidad, de la población. Sencillamente existe una conexión triple entre lo que es magia, arte y ritual. Esto es más evidente en nuestros ancestros más antiguos, donde no sabían diferenciar entre dónde comenzaba lo que era real y explicable a lo no real y no explicable. Es así como, por ejemplo, explorando con estas 3 cosas, magia, arte y ritual, fundidos en uno solo, descubrieron cómo hacer fuego y cómo crear instrumentos. La escritura fue un hito importante, ya que a pesar de que ya había muchas creencias, la escritura es lo que desarrolló que estas cosas, la magia, el arte y el ritual, fueran transmitidos por comunicación directa. En Mesopotamia, que se cree que donde se inventó la escritura, se desarrollaron reglas, jerarquías basadas en espiritualidad. Los amuletos generalmente fueron cosas que fueron surgiendo a pedido de los poderosos en las diferentes culturas, ya que querían estar protegidos frente a la incertidumbre. Es así que los sacerdotes y los videntes comenzaron a tomar cierta predominancia. Los babilonios y los egipcios crearon todos esos libros y toda esa creencia en el más allá que hacía pensar de que era importante protegerse, y también era importante de que existían
las maldiciones. Por ejemplo, en Roma y en Grecia, generalmente se hablaba mucho de esto y trataban de que las personas estuvieran protegidas contra estas. Algunas civilizaciones, como Japón, tenían unas acciones coordinadas frente a estas cosas, mientras que civilizaciones como los mayas no tenían esta coordinación. Es así que, por ejemplo, hay libros mágicos escritos en Japón que eran sumamente detallados y claros, mientras que los mayas ofrecían sacrificios y ofrecían muchas opciones que muchas veces eran de manera tradicional y con un fin no claro, como simplemente protegerse, pedir que fuera mejor la próxima temporada de caza, de cultivo, pero no tenían un fin propio como era de detallado en Oriente, en Japón. Entonces, ¿cuál es lo que se puede obtener de esto? Que sencillamente el ritual era el objetivo final de esto, o sea, cómo enfrentar todas estas cosas que no podíamos juntarlas, explicarlas y que eran parte de la identidad de un pueblo y que a la vez alentaban a disminuir la ansiedad de lo no certero. Segundo pensamiento, se dice de que cuando empezaron las religiones de la tradición judeo-cristiana y el Islam, fueron un reto para la existencia de las tradiciones mágicas. Algunas reformas religiosas del medioevo hicieron de que hubiera cierto enfrentamiento entre las mismas creencias. Sin embargo, una cosa que era bien típica, que es lo que explica la tradición occidental esotérica, es que todos los libros que eran espirituales y que eran de la época grecorromana fueron llevados a esconderse en lo que son los monasterios, y ahí los traducían a los idiomas europeos. Y entonces todo ese conocimiento creó un ambiente de lo que el mismo nombre de esto explica, que es el hermetismo. Otros libros, como los de la tradición judía llamada Cábala, que también fueron llevados, comenzaron a ser llevados a traducción e interpretados por autores de esta época, y comenzaron a como un redescubrimiento de todos esos conocimientos. Pero sin embargo, todo esto quedó en los monasterios y en las cortes de los poderosos. La gran diferencia con Oriente versus Occidente es que en el caso del Islam, el Islam permitía mezclar todas estas creencias espirituales, todo ese conocimiento de las civilizaciones antiguas, y sencillamente las incorporaban a su conocimiento. Por ejemplo, en el año 789, el emperador romano germánico Carlomagno condenó a los hechiceros a muerte que practicaban la magia ceremonial en secreto. Sin embargo, a nivel del Islam, todo fue llevado para su interpretación e incorporación. Es así que el paganismo se enfocaba en el chamanismo, o sea, el contacto con la otra realidad, el otro lado, y los celtas y los vikingos llevaron todo esto en forma, digamos, permanente, de forma de que fueron los verdaderos reservorios de estos conocimientos. ¿Y qué pasaba en los países cristianos? Sencillamente sucedió el sincretismo, es decir, la incorporación de los santos, entre muchas comillas, paganos, y que se volvían santos de la iglesia, ya sea la de Occidente o la iglesia bizantínica. Y entonces se pedía a estos santos cuando en realidad estos eran los mismos dioses paganos o deidades paganas que se habían transformado. Cuando se llegó casi al final
del medioevo se creó una figura que no existía, el concepto de bruja o mago de tipo folclórico. Entonces comenzó la persecución y todo basado en el concepto de que todo era, número uno, falso, y segundo lugar, que era satánico, cuando los paganos realmente no creían en todo esto. En el caso del Corán, vean lo que dice, son los demonios, ellos enseñaron a la humanidad la brujería, pero no pueden dañar a los que sigan a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que sencillamente ellos pensaban que la brujería era producto de la creencia en el demonio, pero no la condenaban como en la época medieval en el occidente, sino que sencillamente los mantenían alejados y decían que toda esta gente, si seguía a Dios, iba a dejar atrás. Ahora bien, esto me habla también de la creencia en demonios, ¿verdad? Esto es un invento del cristianismo y del islam. En el caso del propiamente del cristianismo, ellos todos lo satanizaron, crearon el concepto de demonios, de Satanás y demás, mientras que en el Corán, sencillamente, si uno estaba del lado de Dios y usaba talismanes para la protección, podía protegerse de los llamados jinns, que no eran más que demonios, que eran ángeles caídos, muy similar a lo que pensaban los occidentales. Entonces, el concepto de amuleto y talismán toma mucha predominancia. Los demonios y los jinns, que hablé de que son incorporados a lo que es la religión, y sencillamente en el Corán, por ejemplo, se habla de muchas cosas para trabajar con los textos espirituales. Es por esto que conocimientos como la matemática y otros prosperaron en el Islam, mientras que en el occidente se les combatía como cosas demoníacas. Entonces, muchas diferencias entre el Islam y el cristianismo llevaron una visión muy diferente de lo que podía ser el mundo espiritual. Pasamos a la tercera idea. Como fueron las religiones teniendo tanto poder desde el medioevo hasta el inicio del siglo XIX, en el finales del siglo XIX y en el siglo XX, comienzan a resurgir algunas creencias espirituales, sea cobijadas bajo cosas como el New Age o cobijadas bajo la influencia de solo religiones paganas o creencias paganas, entendiendo bien claro que pagano no es que sea satanista ni nada. Paganismo es sencillamente un efecto secundario de lo que fue en el medioevo, que sencillamente todas las creencias de tipo espiritual y las tradiciones mágicas fueron escondidas y manejadas en forma oculta. Es más, hasta los años 50 existía una ley contra todas estas creencias en el Reino Unido. En la historia reciente, estamos hablando de siglo XIX, siglo XX y XXI, se ha visto un renacer gigantesco de prácticas espirituales y mágicas consideradas olvidadas. En algunas ocasiones se ha partido del paganismo de los siglos XVI, XVII y XVIII y se ha incorporado a lo llamado nuevo paganismo y también a sistemas como el New Age, que en realidad no es un sistema sino una colección de creencias. Desde el siglo XIX, mediados hasta finales, aparecieron muchas sociedades como la Golden Dawn, que trajeron cosas egipcias y otro tipo de magia ceremonial a la palestra. Sin embargo, no podemos dejar de pensar de que las sociedades como los masones y otras en el Reino Unido y también en otras partes de Europa han creado sistemas nuevos. Y una cosa muy importante es la influencia de Aleister Crowley, que a pesar de ser considerado por la religión católica y otras como una persona depravada y
muy maldita o mala, sí tiene mucha influencia en relación a ser el exponente de la espiritualidad, el exponente de nuevos conocimientos y el haber inspirado otras cosas, no solamente la religión que se llama Tsilima o el Astrum Argentum, que es una sociedad que él tuvo que ver, sino también cosas como Wicca en 1950, de la cual vamos a hablar ahorita. Entonces, el arte y la magia comienzan otra vez a mezclarse como anteriormente pasaba. Sencillamente, magos como Houdini y personas con muchas actrices, como por ejemplo los Mathers, que el caso de Moira Mathers de la Golden Dawn era una performance, y muchos de los miembros de la Golden Dawn también eran actores, poetas, escritores. Se comienza a mezclar. Entonces la magia ceremonial comienza a aparecer muy separada de la magia práctica. Es así como en los años 50, como les dije, aparece Gerald Gardner con Wicca, que es una religión. Sin embargo, también dio origen a varias cosas, como lo que se llama Neo-Wicca, que tiene sus diferencias por no ser desarrollada dentro de un ambiente de un coven o una sociedad. También al siglo XX le debemos la aparición de cosas como el satanismo, ya como una religión como tal, y siempre diciendo que hay mucha diferencia entre la religión que se llama satanismo versus los satánicos, que son cosas muy diferentes. Luego aparece la magia del caos, que también junto al satanismo eran cosas que promovían bastante el individualismo, y luego las prácticas New Age introdujeron cosas como la meditación, la curación con cristales y prácticas muy ancestrales como lo es yoga. Nos dice Sigmund Freud, las palabras y la magia eran una sola cosa al principio, pero luego de un tiempo se separaron y ahora vuelve a reconocerse otra vez el poder de las palabras, que se refiere literalmente a lo que ha sido la magia y el arte, que se separaron. Entonces, actualmente, todo ese renacimiento, lo que es la astrología, los oráculos como el tarot y las bolas de cristal han reaparecido, ha renacido el interés por todas estas artes y sencillamente ahora se han vuelto incluso a aparecer los amuletos, han aparecido cosas como la mano de Fátima o Hamza, que es un amuleto muy protector, y los hilos de Cábala y demás. Entonces han renacido las prácticas mágicas desde el siglo XIX. Conclusiones. Más allá de verlo como una cosa subversiva, sencillamente el desconocer las fuerzas de la naturaleza llevó al hombre a buscar respuestas en la magia, en hacer rituales, en tratar de entender todo. Después, siempre que hay una parte misteriosa o desconocida, el hombre buscará maneras de influenciar sobre ella para su beneficio. Y por último, las prácticas mágicas y las espirituales han renacido. Y hay personas que siguen en lo que sería su religión aparente y también llevan prácticas espirituales aparte. Siempre habrá búsqueda por entender lo desconocido y misterioso. Por eso es que el hombre definitivamente no se cansa de buscar respuestas. Muchas gracias por haber llegado conmigo hasta el final de este video. Espero que les haya sido útil e informativo. Mi único interés fue revisar este libro que me pareció muy bueno, ya que es un enfoque más espiritual, digamos, más que espiritual, es un enfoque histórico antropológico de las creencias espirituales. Nos vemos en el próximo video.